Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Nueva edición de La Lupa, yo soy Paco Vendalá. Se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas en este fin de semana pasado en Granada. Bueno, un día de unas Fuerzas Armadas en las que hay poco que celebrar porque, por desgracia, son unas Fuerzas Armadas que han quedado para el postureo, la imagen y las misiones a no se sabe dónde, desde luego no defendiendo los intereses de España, en todo caso los intereses de terceras naciones, potencias, y poco más y poco menos. En eso estamos. Pero en esta ocasión se ha celebrado, dicen que el 35 aniversario del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas. A esto vamos a dedicar esta sesión de La Lupa. Lo primero que hay que decir es que en las Fuerzas Armadas ha habido mujeres desde siempre. Es que esto se ponen unas medallas que de verdad les dejan evidencia. Vamos a ver, mujeres ha habido en el ejército, pues primero había en la Legión, en los años 20, cuando se fundan unas cantineras que eran unas personas maravillosas, acompañaban a los legionarios y bueno, pues les daban de beber y también les eran el paño de lágrimas, allí no estaban sus madres. Bueno, los legionarios entonces no lloraban, ahora sí lloran. ¿Qué se va a hacer? Mujeres en las Fuerzas Armadas estaban, las damas de sanidad militar han estado siempre. Eran mujeres y estaban en las Fuerzas Armadas. No sé qué viene a decir que es que ahora se celebra el 35 aniversario. Estaban de hace mucho, cuando las Fuerzas Armadas eran Fuerzas Armadas españolas. Claro que es que estaban en el régimen que hoy no se puede ni nombrar, y sobre todo en las Fuerzas Armadas, gracias a los generales, almirantes que tenemos. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con este ingreso, vamos a decir, masivo en todos sitios de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Vamos a presentar de entrada, pues, algún ejemplo. Aquí tenemos dos que han sido por ahora las únicas que han llegado a general. Una es Patricia Ortega, la de la derecha, la que está vestida de caqui, que es del Cuerpo de Construcción Militar, ingeniero, y luego otra, la de la izquierda, que está vestido de blanco, lógicamente, porque es abogada, es Begoña Aramendía. Bueno, yo, de verdad, con todos mis respetos, pero bueno, la una se ponía y se sigue poniendo la boina, pues no sé, más parece un churro encima de la cabeza. Y la otra, de verdad que me recuerda, no sé, a una mujer biónica, a una especie de Blade Runner. La verdad es que si se pone delante del enemigo y llamamos por teléfono y le mandamos la foto por correo electrónico como haría Gila, pues da miedo esta mujer, de mente da miedo. A lo mejor sí que vale para militar. De Patricia Ortega tenemos una foto famosa de cuán militar es. Ahí la tenemos echando un discursito y bueno, se quitó el zapato delante de toda la formación porque a lo mejor le apretaban los zapatos o le dolía el callo. Bueno, este es el concepto de la milicia y de la vida militar que tienen algunas, no voy a decir todas, de estas mujeres. Es una pena, terrible el ejemplo que van dando. Pero yo me voy a centrar en varios conceptos. Vamos a ver. Pero es que tenían que entrar mujeres y además a lo bestia las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no eran operativas. No basta con los hombres, no bastaba con los hombres. Es que no hay hombres suficientes para nutrir las Fuerzas Armadas, que hay que meter mujeres porque sí. Y estas mujeres entran en las Fuerzas Armadas como hacen hoy día los feministas en todo, no haciéndoles un favor, porque claro, yo creo que tenemos que pensar que entran por vía vaginal, no entran por sus méritos. Hay que cubrir unos cupos, una llamada igualdad, que ahora hablaremos de ella, y resulta que meten mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Pero entonces, ¿qué empresa contrata o qué institución admite personal porque sea hombres o mujeres? Sobre todo en este caso porque son mujeres. Habrá que coger a los más idóneos, a los que mejor se considere que pueden servir y que pueden valer para las misiones de esa institución o de esa empresa. Bueno, aquí se cogen mujeres porque son mujeres. Por supuesto, discriminando y en detrimento de los hombres, lo cual yo creo que no es muy democrático ni muy igualitario.
Pero ocurre después otra cosa muy importante y es que las pruebas de acceso de las mujeres no son iguales que los hombres. ¿Por qué? No hay igualdad. Vamos a ver, si yo voy a tener soldados, personal de tropa, o suboficiales, o oficiales, o jefes, tendrán que pasar por el mismo aro, ¿no? O sea que entonces resulta que tenemos un pelotón de infantería, 12, 13 hombres efectivos, y 5 tienen que pasar unas pruebas a los hombres y a mujeres, porque tenemos que meter 2 o 3, como sea, con calzador, pues resulta que las pruebas físicas, por ejemplo, son muy inferiores. Le voy a contar algo que es real. Hace 2 años le han dado el premio a un cadete, no voy a decir la academia ni voy a decir el nombre, porque en las marchas había tomado la costumbre, la gentileza, de llevar siempre la mochila de una cadete. Cargaba con la suya y con la de ella, porque ella no podía. Y había ingresado en la academia en cuestión. Bueno, el cadete es idiota, porque una cosa es ayudar al compañero en un momento dado de apuro, pero otra cosa es por sistema. Y desde luego los profesores no tenían que haber echado a esa cadete, a ella. Bueno, así estamos. Pero claro, cuando se llega a instalar un campamento, pues ese pelotón, formado por 12 efectivos, pues resulta que 8 tienen que dormir en una tienda y 4 en otra tienda, porque claro, no somos de piedra. Esos son los problemas que están creando las mujeres en las Fuerzas Armadas cuando han entrado en todos los puestos. Después diré cuál es el problema. El problema es ese. Las mujeres pueden entrar en algunos puestos, pero no en todos. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplito más para que vean lo que es el tema. En la Legión antes, pues veíamos unos legionarios echados para adelante, unos tíos bravos, que se abrían la camisa hasta el ombligo para enseñar sus peludos pechos. Ahora no, ya lo ven. Ahora está prohibido en la Legión abrirse la camisa porque, claro, no se le ven los peludos pechos, es que se le ven los pechos. Y entonces sería un escándalo desfilar así. Le voy a hacer otro detalle. En la Legión extranjera francesa, en el ejército francés también hay mujeres. Esto es una moda globalista. En la Legión extranjera francesa se clavaron y dijeron que no entró una sola mujer de ningún tipo, ni tropa, ni suboficial, ni oficial, ni nada. Y no ha pasado nada. Ni por eso las Fuerzas Armadas francesas han rasgado las vestiduras, ni tampoco los políticos de allí, ni se considera que no sea un país democrático. Lo que pasa es que la Legión extranjera francesa dijo que ese no era un sitio para mujeres bajo ningún concepto. Aquí, en la Legión española, que ya no es ni la sombra de lo que fue, no es la Legión española, pues resulta que hay mujeres por todos los lados, de la tropa, suboficiales, oficiales, y es que no puede ser. Hace un tiempo, en unas maniobras, pues se mandó un ataque simulado a unas lomas, se mandó en un momento dado ya el asalto final hacia las alambradas supuestas, y claro, aquello fue un desastre absoluto, porque las mujeres, las soldados, se quedaban atrás, iban echando el bofio, no seguían. Había 2 suboficiales, mujeres, y resulta que la tropa las adelantó corriendo, porque había una mayoría de hombres. Una vergüenza absoluta. Bueno, esto es lo que está ocurriendo y está ocurriendo cosas más graves, claro, porque hay que suministrar compresas y porque el día que tienen esos días, el día que viene Andrés, pues resulta que están debajo o medio histéricas. Y los líos, porque no somos de piedra, repito, y los líos, la que hoy se ha enamorado de un cabo, el cabo de ella, que es soldado, pero mañana deja al cabo porque se ha enamorado del capitán y el capitán entonces resulta que cabrea al cabo porque este se considera que le está poniendo los cuernos. No, es que eso se está dando. Embarazos. No se está diciendo el nivel de embarazos en misiones o a la vuelta de las maniobras, un mes después. Eso es lo que ha hecho la entrada a lo bestia de la mujer en las Fuerzas Armadas.
nos ha hecho un catálogo. Primero, si hay igualdad, para entrar a las Fuerzas Armadas tienen que pasar por el mismo aro. Pruebas físicas y pruebas intelectuales. No puede haber una distinción, no estamos en igualdad. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que las Fuerzas Armadas españolas no eran operativas hace 35 años. Necesitaban entrar mujeres para que fueran más operativas. Son ahora las Fuerzas Armadas más operativas desde que hay un 20% de mujeres, tanto varía un poco, pero bueno, entre el 15 y el 17% en tierra, mar y aire. Claro, es que miren, para pilotar un avión lo pilota cualquiera, que tenga un poco de coordinación entre la cabeza, miembros y demás. Hay pilotos en las líneas aéreas, son mujeres, hay conductoras de autobuses, no hay ningún problema. En las Fuerzas Armadas hay puestos para las mujeres, claro que sí, pero hay que mirar muy bien dónde se colocan. Ahora les voy a dar otro detalle. Cuando la invasión ilegal e ilegítima de Afganistán por parte de Estados Unidos y la OTAN, empezaron a surgir un montón de vídeos, porque claro, estos allí llevaban siempre una camarita en el casco, sobre todo los norteamericanos. Y en primera línea había unos combates, en general fueron casi siempre de guerrillas. Y entonces, pues se ve perfectamente en primera línea esos combates. Yo me visioné cerca de 400 vídeos porque intentaba buscar ciertas cosas. Bueno, les puedo asegurar que en ninguno de ellos vi nunca una mujer en primera línea. Y los norteamericanos fueron pioneros y tienen mujeres en todos los estamentos, generales, oficiales, suboficiales, tropa. Qué casualidad que en Afganistán, donde había mujeres, nunca se ve a ninguna en primera línea de combate. Es más, en los vídeos que voy visionando de también la guerra de Ucrania, en este caso, provocada por la OTAN, por Estados Unidos y por la OTAN, en estos vídeos de combate de primera línea, todavía no he visto una sola mujer, pero ni en la parte ucraniana ni en la parte rusa. Eso sí, cuando llegan los desfiles, todas son muy guapas, todas desfilan muy bien, todas llegan por allí y qué guapas son y qué bien lucen. Postureo, pura imagen. Pero, ojo, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, ¿eh? La mujer puede tener un hueco, pero no todos los huecos. La mujer puede llegar a una serie de escalones, a lo mejor en los cuerpos, pues eso, en construcción, a lo mejor en la parte jurídica, en la sanitaria, por supuestísimo, pero en las unidades operativas, pues no, miren, no por mucho que se empeñen. Es decir, tenemos unas instituciones que se han dejado carcomer por ese globalismo, por ese feminismo que además no hace un favor a las mujeres, las humilla, porque cualquiera de nosotros podemos decir que si están ahí y si llegan a donde llegan es porque son mujeres. Esto de celebrar en el Día de las Fuerzas Armadas ayer, la primera vez que una mujer salta en paracaídas con la bandera española, pero bueno, vamos a ver qué tonterías son estas. Y está orgullosa esta de... Es la primera que he saltado con la bandera española en un día de las Fuerzas Armadas. ¿Y con eso qué me quiere decir? La primera que llega a general, la primera que llega no sé qué. Pero con eso qué me quiere decir. ¿Y por qué ha llegado? Por ser mujer. Claro. No, a mí no me pueden convencer de otra cosa. Por ser mujeres. Qué pena. Qué mal ejemplo para las mujeres, de verdad. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Las Fuerzas Armadas tienen ahora un 15-17% de mujeres en general en todos los puestos, también los de unidades operativas, pues ha disminuido su operatividad y su eficacia. Sí, en la unidad militar de emergencia las tienen allí también, pero es que allí hace falta únicamente saber manejar una manguera y un extintor. Eso lo hace cualquiera. No, las Fuerzas Armadas no es un lugar para las mujeres sin distinción en cualquier sitio, en absoluto. Aquí estamos muy confundidos y el problema vuelve a ser el de siempre, claro que nuestros mandos, que desde luego les da igual, pues se han sometido a esa dictadura del feminismo y no han sabido decir, mire usted, en las Fuerzas Armadas vamos a ver dónde podemos encajar a las mujeres, pero además para encajarlas tienen que pasar siempre por el mismo aro que los hombres. Y lo sentimos mucho, si no es que no encajan.
Las Fuerzas Armadas españolas han perdido operatividad, han perdido eficacia. ¿Desde qué? Desde que hace 35 años, sobre todo años posteriores, han ingresado las mujeres a lo bestia, porque son mujeres. Ese es el problema. No hay nada que festejar en este 35 aniversario de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. Primero, porque es mentira, las hubo siempre. Y segundo, porque desde luego no ha sido para mejor para las Fuerzas Armadas, para España, por lo tanto, no, para peor. Por todo esto que hemos dicho, podríamos profundizar en muchos de los aspectos, pero en general yo creo que con esto vale. Es una pena. No, hay que decir no a las mujeres indiscriminadamente, en cualquier lugar, en cualquier unidad, en cualquier escalón de mando en las Fuerzas Armadas. No, en absoluto. Y más vale que se corrija pronto. Además, ya se está viendo también que cada vez ingresan más en tropa. Todas quieren ser oficial. Qué casualidad. Estamos en lo mismo de siempre. Todas quieren ser directivas ejecutivas y agresivas, pero de verdad todavía no me he encontrado una mujer fontanero o una mujer albañil que se suba a las 8 de la mañana al andamio, con los sabañones en las manos. No, la mujer en las Fuerzas Armadas, tal y como se ha hecho, es nefasto para las Fuerzas Armadas y por lo tanto es nefasto para la seguridad nacional y para la defensa de España, si es que a alguien le interesa. Como siempre, gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.